Hola, hola, hola mis amigos, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Todos los poderes siempre viendo estos videos fantásticos donde aprenden un chingo y se confunden un chingo. Pero dejémoslo de la confusión y centrémonos en que aprenden. Lo poco que van a aprender no lo van a aprender bien, lo van a aprender. Lean. Eh, bueno, lo cierto es que ahora vamos a analizar la situación de, bueno, vamos a hacer un análisis corto, pequeño, sobre la crisis o la guerra, guerra y todo el proceso de Ucrania desde el Euromaidan. Resulta que ahí por el 2014 Ucrania tenía un gobierno prorruso. Bueno, se le puede llamar prorruso porque en Ucrania, la situación de Ucrania es que hay, digamos, un problema, se podría decir que es étnico, cultural, porque una parte de Ucrania son de origen ruso y la otra parte de Ucrania también, o sea, son parientes, son una especie de, bueno, se podría decir que hablan ucraniano. Y en la otra parte de Ucrania la mayoría de la gente habla ruso y también son de origen ruso. Recordemos que Ucrania perteneció a la Unión Soviética. Bueno, la situación es que en el 2014 estaba Viktor Yanukovych. Viktor Yanukovych, bueno, Ucrania en ese tiempo tenía un proceso de integración con la Unión Europea, promovido por los anteriores gobiernos que habían sido pro-europeos, que habían surgido de revoluciones, al igual que el gobierno de Viktor Yanukovych. La situación es que, bueno, más o menos surgió de una revolución el gobierno de Viktor Yanukovych, no en sí el propio gobierno. O sea, es una situación compleja. Como les decía, es una situación de apoyos de un lado y de otro. Bueno, porque la parte oriental de Ucrania es prorrusa y la parte occidental de Ucrania es proeuropea. Bueno, les sigamos. Entonces, en ese momento, el señor Viktor Yanukovych, que tenía un proceso en marcha de integración a la Unión Europea, entonces paró las negociaciones con la Unión Europea para integrarse más a Rusia. Entonces, los europeos empezaron a haber manifestaciones en diferentes ciudades de Ucrania, más que todas las ciudades occidentales, gran parte de Ucrania, las ciudades donde tenían menos apoyo Viktor Yanukovych y más apoyo a la oposición. En estas áreas se supone y se sabe a ciencia, se supone e incluso se sabe por el conflicto que tienen los europeos, los occidentales con los rusos, es que hubo manipulación, o sea, se incitó por medio de los servicios secretos de los países occidentales a algunas personas a promover las marchas, o sea, literalmente los gobiernos de Occidente las promovían. Y eso queda evidente en los apoyos a Viktor Yanukovych y los apoyos de Occidente a las protestas y el respaldo de Viktor Yanukovych por Rusia. Bueno, en todo ese contexto las protestas se empezaron a identificar, se empezaron a poner violentas y
precisamente en la plaza bueno, hay una plaza en Ucrania, que ahorita se me ha olvidado el nombre. Entonces, en ese lugar en específico se juntaron todas las protestas y se atrincheraron. Según los videos y toda la información que se tiene de esa época, de ese año y después, es que se adiestraban a las manifestantes para que resistieran los embates de la policía, que igual también eran violentos. Violencia a los manifestantes, violencia a los policías. Y se cree que desde los tejados de los edificios, bueno, se tiene evidencia que desde los tejados de los edificios, según algunos medios de prensa y según la propia Rusia, que habían francotiradores que disparaban a matar a los manifestantes. Pero esos francotiradores no se sabe si eran prorrusos o pro-euro o de la inteligencia europea para que las manifestaciones se pusieran más violentas. Bueno, la situación es que Víctor Yanukovych cayó y surgió todo el proceso, o sea, la oposición se hizo con el poder, llegó, las protestas las promovía también Yulia Timoshenko, entre otros. El problema de Ucrania es bastante complejo porque, bueno, hay un montón de oligarcas también que detrás de los problemas sociales y todo que tiene el país se disputan el poder. Y Víctor Yanukovych era uno de ellos. Cayó Víctor Yanukovych, el Parlamento impuso un nuevo presidente, bueno, un encargado de la presidencia y, bueno, ahora quien ganó y hubieron elecciones y quien ganó las elecciones fue el señor